Hola, ¿qué tal? Soy Alonso Arjona. Dadas las fechas que estamos celebrando en este año, los 200 años de la independencia, 500 años de la conquista y 700 años de fundación de México Tenochtitlan, está la efervescencia por conocer más a fondo la historia antigua de México. Creo que es una buena oportunidad para conocer más acerca de la historia de nuestros antepasados, pero también creo que hay cierta información que debemos de tener presentes todos los mexicanos. Y en este video vamos a despejar las dudas de qué es Mesoamérica. Seguramente han escuchado la palabra Mesoamérica. Es un término que acuñó el antropólogo alemán Paul Kirchhoff en 1943 en la publicación del mismo nombre. Antes de él, los estudiosos de México antiguo se referían a esta parte y a este tiempo del mundo como antiguos mexicanos, como los antiguos chichimecas, como el México precolombino, el México prehispánico, palabra que todavía seguimos usando, que a mí la verdad es que nunca me ha gustado utilizarla porque no éramos como protoespañoles. Paul Kirchhoff la estableció desde la zona arqueológica de La Quemada, en el estado de Zacatecas, hasta lo que hoy es Costa Rica. Yo por mi parte, en mi tesis de licenciatura de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, puse como punto de partida en el norte de México la zona arqueológica de Chorohuí, en Guasave, Sinaloa, ya que tiene rasgos y entierros característicos de Mesoamérica. Y al sur lo propongo hasta la zona de Coclé, en Panamá, donde los españoles encontraron un enclave militar mexica. Bastante avanzada ya todo este proceso, bastante avanzado el proceso de colonización. Cabe destacar que aquí en Coclé, Panamá, se han encontrado enterramientos de fosas de forma rectangular y ovalada, inhumaciones colectivas, individuales, trabajos de oro con incrustaciones de piedras preciosas, cerámicas policromadas y productos parecidos a otros que se han encontrado también en el Valle de Oaxaca y en aldeas fortificadas por empalizadas de troncos de bambú similares a otra ciudad panameña como la de Natá, que está ahí muy cerca. Pero ¿cuáles son estos rasgos compartidos por la mayoría de estas culturas de la zona? Veamos. Primero quiero poner las canchas de juego de pelota, que también por lo tanto coincide obviamente con la biotecnología de la vulcanización y por lo tanto el conocimiento de hacer hule para las pelotas del juego. Cabe destacar que estas canchas también se han encontrado en Estados Unidos y entre los arahuacos caribeños de la isla de Haití. Otra característica de Mesoamérica son los procesos rituales que en torno al mismo juego de pelota se realizaban. Son un tanto hasta ahora desconocidos, ya que no sabemos si los sacrificados eran los ganadores o los perdedores. Tampoco sabemos cómo es que alguien ganaba o perdía. Recordemos que ser sacrificado en el México antiguo era muy importante y trascendental para la vida después de la carne. Otra característica importante es que había dos calendarios. El solar, como todos sabemos, es de 365 días. Hago un entrecomillado porque sabemos que el día no dura exactamente 365, 366. Hay que quitar algunas horas en una gran cuenta larga, que es por lo cual que se hicieron famosos los mayas. El otro calendario es el calendario lunar de 260 días. El solar funcionaba con 18 meses de 20 días y el lunar con 20 trecenas. Otra característica importante que arrojó la lingüística comparativa fue el establecimiento de las relaciones que tienen entre las diferentes lenguas para formar y establecer las familias lingüísticas de Mesoamérica. Recordemos que en Europa está la familia indoeuropea y que de ahí se derivan diferentes ramificaciones como las lenguas romances, las lenguas germánicas, etc. Y en Mesoamérica tenemos la familia álgica, la yutonagua, que va desde Utah, Estados Unidos, pasando por los tarahumaras, por los huilláricas, hasta llegar al náhuatl que se habla en El Salvador. Está la familia cochimí-yumana, seri, otomangue, las lenguas mayances que recorren desde la península de Yucatán hasta Centroamérica, y también incluye la lengua Tenec, la lengua que se habla en la Huasteca. Digamos que es una lengua maya del norte. Está el Totonaco Tepehua, la Mije Zoque, la lengua Chontal y el Icots. La lengua tarasca o purépecha es una lengua aislada
No tiene relación con las demás lenguas de la zona. Sería algo parecido a la lengua euskaro, de los euskadis, de la tierra vasca, en Europa. En general, estas lenguas comparten ciertos rasgos, comportamientos, como por ejemplo la ausencia de verbos al final de la oración, sustantivos relacionales, posesión nominal, entre otras. Existen algunos calcos semánticos. ¿Qué quiere decir esto? Hay palabras que para referirse a algunos objetos específicos son construidas mediante el empleo de dos palabras diferentes. Un ejemplo sería vena. En maya se diría Beel Kiik, que significa literalmente camino de sangre. En náhuatl sería Escoctli, igualmente camino de sangre. Creo que prepararemos un video especial solamente para las lenguas. Otra característica principal es la división del Axis Mundi en 4 rumbos cardinales. Algunos grupos neomexicaneros actualmente lo dividen en 5 o 6, dado que también quieren incluir el inframundo, el supramundo y el mundo terrenal. Pero en todos los códices y en todas las representaciones gráficas, artísticas del México antiguo, solamente aparecen 4 rumbos. Cada uno tiene que ver con una parte importante de la estructura política. Un rumbo es para la religión, otro es para el gobierno, otro para la hacienda y otro para la guerra. Otra característica principal es el conocimiento y la capacidad de reutilizar ciertos recursos naturales, como por ejemplo el metal, que en náhuatl es maguey. Maguey, recordemos que es una palabra taína, traída de los caribes de la isla de Cuba. El maguey se reutilizaba todo para hacer, tanto obviamente el aguamiel, el pulque, el arrope y para hacer papel. También sabemos que en la quemada han encontrado un gran pozo donde hirvieron pulque para obtener mezcal. Un proceso muy parecido al que en Europa hacen por el alambique para obtener del vino, obtener brandy. También existe el cultivo de cierto tipo de árboles como el camote, el chile, la calabaza, el frijol y el maíz. El maíz es uno de los más importantes ejemplares de la zona, ya que si el ser humano desaparece, el maíz desaparece para siempre también. Como parte de sus conocimientos biotecnológicos, al paso de las centurias, lograron conocer cómo manipular genéticamente un pasto para lograr algo como el maíz. El curado y secado de las hojas de tabaco para su posterior consumo fumado en pipas. Esta práctica también estuvo en Aridoamérica o Cisamérica, que es el norte en Estados Unidos, y también en el Caribe. En los primeros viajes donde llegaron al Caribe, los españoles lo pudieron ver y fue de las primeras prácticas que les pareció bastante exótico. Tenían un excelente manejo de la metalurgia y por ende de la orfebrería. La metalurgia se dedica a la búsqueda y a la extracción de los metales. La otra sería la construcción de distintos elementos en base a sus aleaciones como productos artísticos, tales como collares, brazaletes, besotes, anillos, aretes y demás adornos y figuras enteras y macizas, o también huecas, que lamentablemente algunas ya no las conocimos porque fueron hechas lingotes por los europeos. Curiosamente también al oro y a la plata le decían caca divina amarilla y caca divina blanca, Teocuicatl Costic, Teocuicatl Ixtac, algo muy parecido a lo que es cuprum, ciprum, que después fue cobre y que ahora es isla de Chipre. El arte plumayo, que ha sido multifacéticamente famoso. También tenemos las estelas y las esculturas talladas en piedra común, en piedra volcánica y otras piedras preciosas. En Mesoamérica también predominó la domesticación de patos y de perros mudos, perros que no ladraban, y algunos eran consumidos como parte de todo el bagaje culinario que había. Algunas de estas razas de perros lamentablemente ya no los conocemos, ya que los españoles no tuvieron el cuidado de aparearlos. La curtiduría de pieles de animales para ropa, sandalias, que dicho sea de paso, esta tenía la característica especial de tener un pequeño tacón. Y también estas pieles servían para fijar en un soporte mnemotécnico, que significa la preservación de la memoria colectiva, y estos servían para la historia y ciencias locales, como lo conocemos, que son los códices. Otra característica principal es la construcción de huertas, ganándole terreno a los lagos, que lo conocemos como chinampas. También para plantar utilizaban un bastón que le llaman coa. Coa viene del coatl, que es serpiente. Utilizaban balas de barro para las cerbatanas. Hay vestigios arqueológicos de juguetes de barro que utilizaban la rueda. Mentira que no conocían la rueda. Utilizaban vestidos completos de algodón para los guerreros, que cumplían una función muy parecida a lo que en Europa utilizaban las mantas
de seda. Cuando una flecha atraviesa la armadura o atraviesa el traje de algodón, es más fácil retirar la flecha retirando la manta de algodón o la de seda. Ya que estamos con las ropas, también tenemos la tecnología de los pigmentos, la cual la más famosa es la de color rojo, que se obtenía de la cochinilla que nacía de los nopales. Muy famosa en la colonia, que inclusive el Greco, Renoir, Van Gogh y Rubens la utilizaron. Existían pisos y paredes recubiertos de estuco. En Oaxaca recuerdo en una práctica que encontramos una especie de plantilla que funcionó para ponerla en los pisos, y esta plantilla tenía un color, una textura muy parecida como al ámbar o como al mármol, que seguramente se utilizó para darle esta vista al piso. Existían muchos y muy variados tipos de sacrificios, tales como quemar a los hombres vivos, cosa que también hacían en Europa, bailar vestidos con las pieles de la víctima, que lo recordamos en la historia de la fundación de Tenochtitlan. Obviamente cortar cabezas, sacar el corazón, aunque este último sigue en debate, y el canibalismo. No en todas las culturas existía eso, pero se tiene noticia de ello. De todos estos sacrificios vamos a realizar otro video donde vamos a explicar el por qué sí y por qué no de estos. También existían ciertas formas de autosacrificio, tales como sangrarse y punzarse con puntas de maguey la lengua, las orejas, las piernas y los órganos sexuales. Había cierto tipo de series o familias de dioses que estaban interrelacionados entre ellos. No eran dioses que estaba cada quien por su lado actuando de manera individual. Y de esto vamos a hablar de Tlaloc, Tlaltecutli, Tezcatlipoca, Coyolxauhqui, Coatlicue. Pero de eso también profundizaremos más en otro video. También existían los mercados especializados o subdivididos, cosa que tenemos también hoy en día. Recordemos que tenemos la calle de Bolívar, que es la calle de los instrumentos musicales. Hay una calle de pollos, solamente donde venden pollo ahí en el centro histórico. Tenemos la calle de las artesanías, la calle de ferretería y la calle de novias y 15 años. Órdenes o clanes de guerreros. Los más famosos son los caballeros águila y los caballeros ocelote. Pero también tenemos una orden de guerreros coyote, que era más famosa en Tlaxcala. También existía la orden de los Tzitzinibe, por ejemplo, muy famosa entre los mexicas, que tiene que ver con una advocación femenina de la muerte dentro de la guerra. En Mesoamérica también era muy común las guerras solamente para conseguir víctimas para el sacrificio. Para algunos estudiosos esto fue uno de los errores de la conquista, pero también tenemos noticia de que en realidad no siempre los mexicas o otro pueblo de Mesoamérica solamente hacía guerra para conseguir víctimas y ser sacrificados. También había técnicas y tácticas de guerra para tirar a matar. En este sentido, uno iba avanzando de cierta manera dentro de los escalones de la élite guerrera mientras vaya consiguiendo uno más cautivos de guerra. Eso quiere decir que la vida del contrincante era muy importante y que no nomás iban a matar por matar. Todo esto reunido nos da, con ciertas variaciones, una región cultural antes del contacto que conocemos como Mesoamérica. Muchas gracias por ver este video. Si tienen alguna duda o creen que omití o se me olvidó algo, déjenlo en los comentarios. Que tengan muy buen día. Muchas gracias.